Recientemente hablé del caso de Joseph Mengele en el canal, video muy bueno por cierto, recomiendo verlo, en el que estuvimos tocando tópicos muy fuertes. Hablamos desde los experimentos inhumanos que este tipo había hecho en el campo de concentración en Auschwitz, hasta la forma en la cual Joseph logró escaparse de Alemania hacia Sudamérica y vivió su vida tranquilito, como si nada. Pero si ustedes pensaban que esas historias de horror eran cosas del pasado, pues déjenme decirles que ustedes están muy equivocados. Porque hoy vamos a hablar de algo que está pasando en pleno año 2025. Por el culo te like. Así es, estamos hablando del famosísimo Rancho Izaguirre, un sitio en México que ha sido comparado con Auschwitz precisamente por el nivel de atrocidades que ahí se vieron. Y no lo digo yo, lo han dicho políticos, activistas y hasta gente que ha estado en ese mismo lugar. Es un lugar que tú lo escuchas y suena como una finca cualquiera, pero que en realidad es una pesadilla sacada del peor guión de terror que te puedas imaginar. Y como dice mi querido colega, y la realidad supera la ficción. Imagínense esto, crematorios clandestinos, restos humanos calcinados, cientos de zapatos tirados como si fuera una escena postapocalíptica y un historial de desapariciones que en verdad da escalofríos. Básicamente un lugar donde el crimen organizado hizo y deshizo con total impunidad. Y donde por supuesto lamentablemente las autoridades tardaron demasiado en reaccionar. Y sí, sé lo que están pensando. Pero Furio, ¿cómo puede existir algo así en pleno 2025? Pues bienvenidos a la triste realidad. Vamos a hablar del cómo y por qué este rancho se convirtió en el infierno de la tierra y de por qué yo le doy la denominación del Auschwitz mexicano. Antes de empezar, quiero hacer un disclaimer como siempre hago en todos los videos de investigativos. Este video trata un tema extremadamente fuerte y sensible. Hablaremos de desapariciones, violencia y crímenes que, aunque parezcan sacados de una película de terror, son reales. Así que si eres una persona sensible o sientes que este tipo de contenido te puede afectar, te recomiendo que pases de ver este video, o por lo menos que te lo pienses. Quiero que sepas también que no voy a dar ningún tipo de nombre de organizaciones ni muchísimo menos, porque aparte de que es peligrosísima su propia mención, no es relevante, no hace falta. Lo que sí hace falta es que le den like a este video porque este contenido tiene que llegarle a más gente. Suscríbanse que estamos a nada de llegar a los 1000 suscriptores. Y gracias a eso, si llegamos a esa meta, vamos a poder activar la opción de miembros en el canal. Además, más del 90% de las personas que están viendo este video no están suscritas. No sean así, vale, suscríbanse. Marico, es gratis y me ayuda un montón. Y por último, activen la campanita porque si no, YouTube los esconde y después vienen con el Ay, ¿cuándo subiste eso? No me llegó la notificación. YouTube no me avisó. activen las notificaciones, flojos. Soldado avisado no mata guerra. Ahora sí, empecemos. Bien, lo primero que tienen que saber es que este caso no es nuevo. No es que de repente el mes pasado alguien dijo, ¡epa! ¡Mira lo que encontramos aquí! Esto viene de lejos. Y lo peor es que muchas señales fueron ignoradas. De hecho, en septiembre de 2024, el gobierno ya había metido las manos dentro del rancho. Dicho rancho está ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Ese mes, las autoridades rescataron a 2 personas que estaban secuestradas. Arrestaron a 10 sujetos que estaban relacionados con este grupo delictivo y recuperaron un cadáver. Y hasta ahí parecía que se había hecho un buen trabajo, ¿no? Pero lo que no se sabía es que esto no era ni siquiera la punta del iceberg. Y aunque en ese momento se habían hecho unos cateos con binomios caninos y maquinaria pesada, no se descubrió lo que en realidad ocurría ahí. De hecho, el rancho quedó asegurado por las autoridades. Y todo siguió su curso hasta que en marzo de 2025, la historia dio un giro totalmente inesperado. Fue entonces cuando un colectivo llamado los Guerreros Buscadores de Jalisco decidieron volver al rancho en vista de que les había llegado una denuncia anónima. Vale, les doy concepto. Los Guerreros Buscadores de Jalisco son un colectivo de personas valientes que, bueno, en su mayoría familiares de desaparecidos que decidieron tomar la batuta para buscar a cada uno de sus seres queridos. Esto obviamente lo hicieron y lo están haciendo porque obviamente las autoridades en México pues no hacen bien su trabajo, y más que todo porque se dieron cuenta de que el Estado no estaba dando respuestas sobre las miles de personas que se han perdido, especialmente en estados como Jalisco, aunque esto pase en todo el país. Ellos no se quedan esperando a que los resuelvan todos los peos. Ellos se lanzan al terreno, recorren áreas remotas, a veces muy peligrosas, en busca de fosas clandestinas y restos humanos, porque saben que, marico, en muchas ocasiones los criminales operan a plena vista y las autoridades no hacen nada. Y miren, el caso del Rancho Izaguirre es uno de los ejemplos que son más claros de su labor. Insisto, el rancho ya había sido asegurado por las autoridades en septiembre de 2024. O sea, del año pasado. Pero realmente fue el trabajo de los Guerreros Buscadores de Jalisco quienes destaparon todo el embrollo que había ahí adentro.
Ok, pero ¿y qué encontraron? Miren, habían fosas clandestinas, habían restos óseos calcinados y prendas de ropa esparcidas por todo el terreno, entre otras cosas. Ajá, ¿y cómo es posible que las autoridades no hayan detectado esto en septiembre? ¿Por qué el rancho pasó desapercibido en la primera intervención? Pues ahí es donde se empieza a entender que el gobierno no estaba haciendo su trabajo como debería. Miren, esto lleva pasando casi 20 años en México, pero parece que en esta región del país todo se disparó desde que Morena empezó a gobernar. Y claro, no podemos olvidar la complicidad del gobierno federal de izquierda con los gobernadores de derecha, ¿no? O sea, yo pienso que es como si todos estuvieran en el mismo barco cuando se trata de cerrar los ojos ante la tragedia que está sucediendo. Y lo peor de todo es que el gobierno ha usado el resentimiento y la necesidad de la gente para hacerles creer que todo lo que está pasando, o sea, todo lo que los colectivos de búsqueda han descubierto es un invento. O sea, cuando uno ve que Sheinbaum, o sea, Claudia Sheinbaum, la actual presidenta de México, salió a decir que la FGR no encontró suficientes pruebas para considerar que el Rancho Izaguirre es un campo de exterminio, pues te da que pensar, la verdad. Para ella, ya no hablemos más del tema, porque ya todo está solucionado, ¿será? Y lo más irónico es que, verga, como si no fuera suficiente con la indiferencia, también se atreve a decir que los colectivos de búsqueda están montando todo. O sea, ¿en qué momento se volvió una conspiración que las personas simplemente estén buscando a sus familias desaparecidas, pana? Y claro, no solamente eso, como cerecita sobre el pastel, Sheinbaum tuvo la desfachatez de decir que todos los usuarios que criticaban al gobierno eran bots. ¡Eran bots! Como si la gente estuviera realmente inventando las cosas. Ella dice que el pueblo ama a Morena y que lo que se dice en las redes sociales no tiene validez. Como si los millones desaparecidos fueran una mentira montada por alguien. O sea, ¿qué está pasando aquí? Se olvidan que son miles las personas que están esperando respuesta. Pero claro, es más fácil decir que todo es cuento en vez de afrontar la situación, ¿verdad? Y lo más triste es que uno se da cuenta de que en este país los lugares seguros nunca y no son tal cosa, la verdad. O sea, están controlados, vigilados y resguardados por los mismos grupos que están causando tanto daño en el país. Y miren, yo de verdad, desde el fondo de mi corazón, solamente espero que la parte escéptica de la población nunca tenga que llegar a la lamentable situación de perder a alguien. Y digo esto porque no quiero que llegue a ese extremo para que puedan abrir los ojos, porque lamentablemente eso es exactamente lo que está pasando. De hecho, muchos no creen que ya no hay vuelta atrás. Bueno, volviendo al tema. Este lugar no era un simple escondite de crimen organizado. Era un campo de exterminio, un campo de reclutamiento, entrenamiento, tortura y desaparición de personas. Y lo más alarmante es que estuvo operando durante meses sin que nadie lo investigara a fondo. Y mi teoría es de que si ya descubrieron ese campamento es porque seguro ya tienen otro más grande y oculto. ¿O qué creen ustedes? ¿Que estos tipos van a dejar de operar solamente porque le descubrieron uno de tantos? Miren, yo les voy a decir una vaina. Desde el sexenio anterior, el presidente había dicho que su política era de abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Hablo de Andrés Manuel López Obrador. Y luego de decir esta estupidez, básicamente le entregó el país al crimen organizado. Pero claro, cada vez que pasa algo, ¿cuál es la estrategia? La vieja confiable, echarle la culpa a los gobiernos anteriores. Es como un ciclo sin fin. Y lo mismo lamentablemente pasa con Claudia Sheinbaum, que está repitiendo la misma historia, echándole la culpa a los gobiernos anteriores, sobre todo el de Calderón. Ahora, sí es cierto que Calderón le declaró la guerra a los narcos, pero lo que realmente pasa es que hay un rencor desde mucho antes. Miren, cuando los dos eran candidatos, Andrés Manuel López Obrador iba de la cabeza en las encuestas, pero lo que pasa es que Calderón no dejó que lo vencieran tan fácil y a última hora, porque semanas antes en las elecciones se había puesto de cabeza y terminó ganando, porque semanas antes a las elecciones se puso a la cabeza y terminó ganando. Aunque por un pelo. Miren, fue un resultado tan cerrado que AMLO había pedido el recuento de votos. Y bueno, ya sabemos lo que pasó después. Entre pitos y flautas, se le confirmaron los resultados a Calderón. Y miren, el día de la toma de posesión, el ambiente era un caos. O sea, la gente no quería aceptar el resultado y estaban listos para impedirlo. Y ahí, pues bueno, fue donde todo empezó a volverse un circo. Porque el presidente electo había ganado con todo en contra. Pero lo que se quedó en la historia lamentablemente fue todo ese caos. Mismo caos que seguimos viendo en México a día de hoy. Aunque Sheinbaum siga repitiendo el mismo discurso vacío de mierda. O sea, ¿qué pasó para que todo esto quedara olvidado por tanto tiempo, weón? O sea, ¿cuántos otros lugares como este estarán escondidos en México esperando ser descubiertos? Y lo más importante, ¿cómo puede ser que un lugar con semejante terror no haya sido detenido antes? Y ojo, esto no es solamente un problema de las autoridades. No. Es una tremenda falla del sistema por permitir que el crimen organizado opere como le dé la gana dentro del sistema.
y sobre todo con tanta libertad. Y lo más arrecho de todo es que el grupo delictivo al cual se le acusa de ser responsable de todo esto publicó un video donde un tipo que se hace pasar por miembro del cártel sale diciendo que el rancho Izaguirre en Jalisco no fue un campo de exterminio, a pesar de que los colectivos de búsqueda han encontrado hornos subterráneos y restos humanos calcinados en el lugar. O sea, ¿de verdad vas a negar algo tan claro? En el video el tipo asegura que el rancho fue asegurado por el gobierno federal en septiembre de 2024 tras una persecución que se mantuvo bajo vigilancia. Y según él no había ningún indicio de actividades criminales dentro del lugar. ¿Qué te parece? No, pero claro, ahí viene lo mejor. Se atreven a cuestionar la legitimidad de las madres buscadoras, que eso lo vamos a hablar después. Y como siempre, echa la culpa a los medios por difundir información sin verificar. Marico, y lo más irónico de todo es que el tipo en el video, armado hasta los dientes, insiste que la zona está en paz. ¡En paz! ¿En paz de qué? Y claro, según él, todo esto de las denuncias es solo un intento para desestabilizar al Estado. O sea, ¿pero en serio creen que con eso van a tapar la verdad? ¿En serio? Bueno, lo cierto es que este video ha causado bastante controversia, pues. Porque el hallazgo, marico, de encontrar cientos de restos humanos en el rancho es una de las evidencias más fuertes de crisis de desapariciones en México. Pero es que claro, para ellos todo esto es una mentira montada para crear el caos. Ahora, vamos a hablar de las madres buscadoras. Las madres buscadoras son un grupo organizado que, bueno, lamentablemente por culpa de la violencia y del crimen organizado que está fuera de control, decidieron tomar la situación bajo sus propias manos. Y estas mujeres han tenido que enfrentar una odisea que ni siquiera se pueden imaginar. O sea, imagínense perder a sus hijos, sus hijas, esposos, padres o familiares en circunstancias de desapariciones forzadas o el crimen organizado. ¿Y qué hicieron estas madres? Pues nada de quedarse con los brazos cruzados. Se unieron en colectivo y se organizaron para buscar a todos sus seres queridos. Porque insisto, tal cual como les comenté antes, con el temita de los guerreros, el gobierno no les va a garantizar una mondá. Ellas mismas recorren fosas comunes. Y lo peor de todo es que las autoridades ni siquiera les dan el apoyo que realmente necesitan. Este movimiento, por supuesto, se convirtió en una lucha de resistencia. Porque no solamente están exigiendo justicia, sino que están denunciando la ineficiencia del gobierno. Pero ¿saben qué es lo más loco? Aunque hay miles de familias afectadas, el tema es ignorado por mucha gente, incluso por algunos sectores de gobierno. Pero estas madres siguen adelante, sin rendirse. Y este colectivo ha sido muy importante para visibilizar este problema tan gigantesco que hay en México. Porque, insisto, aunque enfrentan un riesgo brutal, estas mujeres no se detienen. Ellas siguen buscando y no van a parar hasta encontrar la verdad y hacer justicia por los que ya no están. Si algo tienen claro es que su lucha no es nada más de ellas, sino por todos los desaparecidos. Y miren, yo creo que se podría teorizar que los narcos les echaron el pitazo antes de que la policía llegara al rancho. Y sinceramente no sería para nada raro. Porque miren, en lugares como México, donde el crimen organizado tiene tanta influencia, que estamos hablando de un narcoestado basado en la narcocultura, con el respeto de todos los mexicanos que me están viendo en este momento, pero lamentablemente tienen ese problema muy influenciado dentro del país. Es muy común que hayan informantes dentro de la policía. O peor aún, halcones. Halcones que le avisan a los narcos de cualquier operativo. Es algo que pasa con bastante frecuencia y por desgracia. Y bueno, si hablamos de corrupción, sabemos que en muchos casos dentro de las fuerzas de seguridad, claramente hay personas que están del lado de los cárteles. Así que insisto, no es descabellado pensar que alguno de esos informantes haya filtrado la información sobre la inclusión policial antes de que los oficiales llegaran al sitio. Y si eso pasó, es muy probable de que los narcos hayan dado la fuga a tiempo. Y como siempre, hayan desaparecido todo lo que había en el lugar. Pero de hecho, los narcos no fueron los que se llevaron todo. Ya hablaremos de eso después. Y lo peor de todo es que este tipo de cosas no son sorpresa. En otras operaciones ha pasado algo muy parecido. Los criminales se mueven rápido gracias a todos los pitazos que les dan desde adentro. Así que, considerando que aunque la policía haya llegado al rancho y no encontrara a nadie, pues todo puede tener sentido si consideramos que hubo alguien adentro que los ayudó a escapar. Y bueno, recuerden que al final todo esto es una teoría, pero la verdad es que tiene mucho sentido. Sabiendo cómo se mueven los cárteles y cómo la corrupción está tan metida en todos los niveles, es lógico pensarlo. Y miren, lo que se encontró en este rancho la verdad es que da muchos escalofríos. O sea, no es solo un montón de restos humanos calcinados, que ya de por sí es horrible, sino que también hallaron muchísimos objetos personales de las víctimas. Y no estamos hablando de cualquier cosa, sino de cosas que realmente te hace pensar en las personas que estuvieron ahí, en su dolor, en su sufrimiento. Por ejemplo, encontraron entre 200 y 400 pares de zapatos. Imagínate la magnitud de todo lo que eso representa, y lo peor es que eso no es todo. También se encontraron cartas y de hecho una de ellas es desgarradora. Una carta de despedida de una joven, donde le expresaba su amor y su preocupación a su pareja.
Eso es algo que no se olvida fácilmente. Aparte de eso, hallaron mochilas, prendas de vestir, identificaciones y otros artículos personales. O sea, imagínate todo lo que eso implica. Gente que nunca más vas a volver a ver en tu vida. Aparecieron objetos que tienen que ver con rituales y creencias religiosas. Encontraron cosas de santería que esto te deja pensando. O sea, ¿qué tanto sufrió esa gente ahí? ¿Qué les hicieron? Y además de todo esto se toparon con listas que contenían apodos, lo que podría estar relacionado con las actividades delictivas que se estaban realizando dentro del rancho. Y como si fuera poco, encontraron una Biblia con fotos de niños. Y estos detalles te parten el alma porque te muestran que no estamos hablando solo de números, estamos hablando de vidas, de historias que quedaron truncas. Y todo esto no es evidencia solamente de los crímenes que se cometieron, sino que también detrás de cada objeto hay la vida de una persona, una vida que fue afectada por todo lo que pasó ahí. Y esas historias no se deben olvidar. El 21 de marzo de 2025 pasó algo que honestamente nos dejó sin palabras a todos. Las Madres Buscadoras de Jalisco y Nayarit, esos grupos que llevaban años buscando a sus seres queridos, se dieron cuenta de que el gobierno ya había limpiado toda la zona del rancho. Imagínate el impacto. Con lágrimas en los ojos contaron que no encontraron nada cuando llegaron al lugar. Esto es algo que nadie podía creerlo. Las pruebas que habían encontrado todos los colectivos de búsqueda, todo lo que estaba ahí, desapareció. Y es que, miren, a veces es normal que la fiscalía siempre se lleve el encontrado para hacer análisis. Esto claramente con la intención de hacer las investigaciones correspondientes. Y esto no es algo raro. Pero aquí el problema está en que el sistema está tan podrido que cuando la fiscalía se lleva las pruebas, lo único que pasa es que desaparecen. Y eso lo sabe hasta el más escéptico. Porque, insisto, el historial de corrupción y negligencia es larguísimo, es infinito. ¿Tú te acuerdas que muchos decían que los que encontraban allí era parte de un montaje? ¿Se acuerdan, verdad? Pues bueno, resulta que el gobierno siempre intentó hacer ver que todo esto era un invento, todo es un cuento. Pero es que el tema no es tan simple como lo pintan. Miren, les explico una cosa. Han habido muchos casos a lo largo de la historia, no solamente de México, en los cuales los peritos de trabajo han tenido que comprar sus materiales para hacer bien todo. Y a veces hasta se han perdido pruebas por pura negligencia. Y cuando eso pasa, no pasa nada, solo nos dicen que lo sentimos y siguen con su vida. Y aquí está el problema real. Si la fiscalía se lleva las pruebas del rancho Izaguirre y mágicamente desaparecen, ¿quién coño va a confiar en que se está haciendo justicia? Y eso no es todo, porque el gobierno ha salido a defender lo indefendible. Ellos, como les comenté antes, le echan la culpa a los gobiernos anteriores, diciendo que todo lo que se encontró ahí es falso, que los colectivos de búsqueda montaron todo. O sea, ¿de verdad qué tan cínicos pueden ser? Y miren, para que lo entiendan bien, esto no es un caso aislado. Ustedes sabían que hay miles de casos en los cuales los cuerpos de las personas desaparecidas terminan en fosas comunes. Y luego el gobierno dice, ¡ay, es que nos confundimos! Así de grave es la situación en México. Y si a eso le sumas que el gobierno actual sigue con la misma estrategia de todo está bien, no pasa nada, uno se empieza a preguntar si es que realmente a esta gente le interesa encontrar la verdad o solo contarla. Así que lo que pasó el 21 de marzo no fue solo un error, es parte de un sistema que no funciona. Un sistema que está más preocupado por esconder la verdad más que dar justicia. Y lo triste es que, como siempre, las víctimas no tienen voz. Y bueno, ya que estamos hablando de la recolección de evidencias, la Fiscalía de Jalisco fue la que supuestamente estaba encargada de recolectar los indicios encontrados en el rancho Izaguirre. Y según lo que dicen, hicieron una supuesta lista con una descripción de todos esos objetos: playeras, pantalones, mochilas, zapatos y otros objetos personales. Todo esto se compartió en una base de datos para que todas las personas que están buscando a sus familiares pudieran consultar y ver si reconocían algún objeto, lo que parece bastante lógico, ¿no? Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Resulta que la base de datos no la había hecho el gobierno. No, amigos, esta base la hizo un civil, un tipo fuera del circuito gubernamental. Y muchos se quedaron sorprendidos, seguramente como muchos de ustedes ahorita. Porque, ¿cómo un civil logró armar algo tan organizado? Y la página donde subieron toda esta información se llama rancho-izaguirre.abundis.com.mx. La pueden encontrar en la descripción del video. Este civil fue tan arrecho que se encargó de simplificar toda la base de datos, porque la que estaba haciendo originalmente la fiscalía es que era demasiado precaria. De hecho, trabajaron de la mano con el colectivo de las Madres Buscadoras, quienes mientras iban buscando, iban marcando y encontrando más prendas para ir agregándolas a la lista. Y esto nos deja pensando en que, ¿será que este trabajo estaba tan mal hecho por la fiscalía que tuvieron que pedirle yo a un civil para que la organizara? O sea, así de incompetentes son. Y ojo, esto no es cualquier cosa, esto es información muy importante dentro del caso.
Y miren, sé que va a sonar un poco utópico lo que les voy a decir, pero imagínense si todo México se organizara para que exista una protesta con fuerza y, no sé, exijan la seguridad que realmente merecen. Yo digo que eso sería un golpe durísimo al gobierno. Y ojalá el pueblo pudiera tomar ese gobierno de una vez por todas. Sobre todo con la intención de poner las cartas sobre la mesa. Pero claro, yo no soy mexicano y sé que es fácil decirlo desde acá, ¿no? Pero la realidad es mucho más compleja. Es que tienen el miedo a las represalias, el miedo a la represión, organizar a tanta gente, o sea, eso tiene que ser un trajín horrible. Y lamentablemente, pues, mis hermanos mexicanos, mientras el gobierno siga ahí, todo va a estar igual. Y créanme, nunca vamos a ver un buen presidente que quiera cambiar las cosas. Y si por alguna casualidad aparece alguien que realmente quiera hacer algo bien, verga, no duden que lo van a silenciar pero rapidito. Y eso sinceramente está muy jodido. Y miren, el crimen organizado en México no es solamente culpa de los cárteles. Es la consecuencia de una sociedad que ha permitido eso. Es la consecuencia de una sociedad que ha perdido los principios. Y lo más triste es que la gente siempre se olvida de lo que realmente se debe reclamar. Y eso es que haya más oportunidades económicas dentro del país. Que haya una mejor distribución de la riqueza. Porque, o sea, si nos ponemos a pensar, el índice de delincuencia está relacionado con las condiciones de vida de la gente. Esa narcosociedad en la que México está viviendo es algo que se ha metido a la fuerza con la cultura del narco. E insisto, tal cual como dije anteriormente, es algo que los está llevando irremediablemente a un narcoestado, si es que ya lo es. Y vuelvo y repito, el verdadero cambio no viene de un levantamiento. No se trata de quitar un gobierno para meter otro en su lugar. El cambio real viene de reestructurar todo el país, sacar esas tonterías de la narcocultura y poner en su lugar los, los valores humanos, huevón, los principios de la gente. O sea, porque dime tú, ¿de qué te sirve quitar un gobierno si lo que va a pasar es que otro va a tomar su lugar? Y en muchos casos ese mismo gobierno puede ser igualito o peor que el anterior. Eso lo hemos visto en todo el mundo, sin ir muy lejos Venezuela. Y bueno, Cuba, Colombia, Nicaragua. O sea, quitar un gobierno sin tener claro que poner en su lugar es un proceso vacío es algo que no va a traer soluciones reales. Y miren, he leído muchísimos comentarios de gente que está diciendo que si México hiciera lo que hace Bukele, el problema del narco se acabaría. Pero ojo, es que las cosas no es tan fácil, weón. Vamos a ponernos serios por un momento. Miren, El Salvador con Bukele sí es verdad que ha hecho un enfoque bien radical. O sea, Bukele puso mano dura, suspendió libertades, mandó el ejército a las calles y logró reducir los homicidios casi que en un 95%. Pero es que en el tema de El Salvador, el problema eran las maras. Esas pandillas bien pesadas que controlaban las zonas. Y no estoy hablando nada más de El Salvador, sino que también se movían por Nicaragua, Honduras, etc. Pero es que el problema está en que las maras no tienen el poder que sí tienen los cárteles de México. Y bueno, a ver, México es otro cuento. Son organizaciones con una estructura tremenda. Tienen control de territorios, tienen muchísimo poder económico. Esta gente tiene tentáculos en todos lados, no solamente en México, también en Estados Unidos, en Panamá, a nivel internacional en general. Y el problema está en que la corrupción en México también está a otro nivel. Tienen infiltrados en el gobierno, en la policía, hasta en las fuerzas armadas. No se trata solamente de mandar militares a patrullar. Y de hecho, Bukele, que es bastante claro, dijo lo siguiente: cuando una organización criminal se agencia en un territorio entero y el gobierno no lo puede sacar, es porque están en el mismo gobierno. Y ahí está el punto, hermano. En México, si los cárteles tienen tanto poder, es porque están metidos en todos lados. Y cuando yo digo en todos lados, es en todos lados. Y la cuestión aquí está en que no solamente la fuerza la que puede cambiar todo esto, es el sistema entero que necesita una reestructuración. Entonces, vamos al punto. ¿La estrategia de Bukele podría funcionar en México? Tal vez, en teoría sí, pero la realidad es que el problema está mucho más metido en el sistema. El narcotráfico no solo se combate con balas, sino con una reforma profunda y un cambio en cómo funciona todo. No es tan sencillo como solo aplicar la receta de Bukele. Es muchísimo más complejo de lo que parece. Y también he visto y escuchado que las malas lenguas se suelen preguntar si es cierto que hay ex-Navy SEALs o expertos militares estadounidenses trabajando con los narcos. Y la gente se pregunta si eso será puro mito o es verdad. Y miren, la realidad es que aunque no hay pruebas directas que militares activos de Estados Unidos estén trabajando con los cárteles, sí ha habido casos donde ex militares o hasta mercenarios contratados por los narcos han jugado un papel muy importante. Y no es cuento, es más real de lo que parece. Primero, tenemos el tema de los ex militares y los mercenarios. A lo largo de los años se han dado varios casos de ex Navy SEALs, ex miembros de las fuerzas especiales o soldados retirados de los Estados Unidos.
que han sido reclutados por los cárteles para hacer tareas de entrenar sicarios o brindarle seguridad en operaciones de alto nivel. Estos tipos son unos duros en combate, tienen un entrenamiento táctico de élite y son muy codiciados por los narcos. Así que aunque no sean militares activos, lo cierto es que han sido utilizados por los cárteles, pues bueno, para hacer lo que ellos no pueden. O sea, es como si los narcotraficantes pudieran comprar habilidades y cuerpos de élite para ponerlos al servicio de su negocio. Y no solamente eso, también han salido historias de agentes corruptos dentro de la propia DEA y el FBI. Han filtrado información crucial a los cárteles e inclusive han facilitado operativos. Miren, las fronteras de Estados Unidos son siempre importantes para el narcotráfico. Y si tienes agentes que están comprometidos a base de sobornos, pues ya te digo ya que el sistema se vuelve vulnerable. O sea, es como si les estuvieran haciendo el trabajo a los cárteles, pero sin estar directamente involucrados. Entonces, aunque no es que los militares activos de Estados Unidos estén trabajando directamente así con los narcos, sí hay exmilitares y mercenarios que han sido obviamente reclutados para trabajar con ellos. Y eso por no hablar de la corrupción interna que facilita todo este desastre. Y bueno, como ya vieron, es un tema complicado y no se soluciona con una simple guerra contra el narco, como algunos creen. Y ya que estamos hablando de Estados Unidos, del tío Sam, a todas estas, ¿cuál es la solución contra todo esto? Porque, o sea, honestamente he visto que muchos piensan que aplicar lo que dijo Trump, ir con todo contra los cárteles, es la salida. Pero insisto, vuelvo y repito, es que eso no es tan fácil como suena. Miren, hay que entender que el problema en México no es solo cuestión de mandar más policías o hacer ataques a lo grande. Porque no es solo un asunto de acabar con las cabecillas de los cárteles y ya. Repito, los cárteles tienen control en muchas áreas. Y si hablamos de los demás arriba, algunos de esos están bien metidos en el gobierno y en las instituciones. Y como lo dijo Bukele, si una organización criminal toma el control de un territorio y el gobierno no puede sacarlos, es porque de alguna forma están en el mismo juego. Aquí no estamos hablando solo de narcos, estamos hablando de un sistema que ya está corrompido hasta los huesos. Y sí, Trump podría mandar más presión, más ataques, pero es que eso solamente sería un parche. La verdadera solución tiene que venir desde dentro, desde México quiero decir, de atacar la raíz del problema. La corrupción, la desigualdad y esta cultura que ha permitido que los cárteles sigan creciendo como lo están haciendo. A lo que quiero llegar es que, aunque la guerra suene atractiva como opción rápida, eso no va a cambiar las cosas de fondo. El verdadero cambio necesita muchísimo más que medidas drásticas. Necesita una reestructuración completa del país. Un cambio real en la mentalidad y las estructuras que permiten que los cárteles sigan dominando. Si no hay un cambio profundo, toda medida externa solo va a empeorar las cosas. Insisto, lo que hablamos hoy solamente es la punta del iceberg. El tema del narcotráfico en México y su relación con los cárteles y los militares y hacia la corrupción interna en varios gobiernos, marico, es algo mucho más grande de lo que cualquiera imagina, pues. Insisto, no estamos hablando de una simple lucha de fuerzas. Estamos hablando de un sistema donde la impunidad y la complicidad de muchos sectores en el poder ha dejado víctimas en el olvido. Por un lado, algunos quieren creer que las soluciones rápidas y drásticas como las que propone Trump van a ser la salvación. Pero la realidad es que la violencia y la guerra solamente va a provocar en los cárteles aún más caos. Eso no va a resolver los problemas de fondo. ¿Cómo se soluciona entonces realmente todo esto? Es que la respuesta no es fácil. Y requiere un cambio bastante profundo que pase por reevaluar el sistema de justicia, luchar contra la corrupción interna y por supuesto generar mejores condiciones de vida para la población. Porque al final, como hemos visto, lamentablemente el narcotráfico se alimenta de la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Pausa un momento porque quiero soltar un dato interesante. Hay gente que dice, ¿y si legaliza las drogas? Así como pasó en los tiempos de Al Capone con la ley seca. Capaz se acaba el narco, pero ¿será tan fácil? En los años 20 en Estados Unidos prohibieron el alcohol. ¿Y qué pasó? Se formaron mafias enormes como la de Al Capone, que controlaban todo el negocio clandestino. Pero cuando volvieron a legalizarlo, el mercado negro se desplomó y la mafia perdió poder. ¿Pasaría lo mismo con el narco en México? No necesariamente, porque hoy el narco no solo trafica drogas, controla territorios, extorsiona, secuestra, lava dinero y tiene metida a la política hasta el cuello. No es solo un negocio, es un sistema entero. Así que sí, legalizar puede cambiar el juego, pero no significa que el narco desaparezca. Esto es mucho más profundo. Pero ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Cuál crees que es la verdadera solución a todo el problema del narcotráfico en México? ¿Crees que las políticas de Bukele funcionarían en México? ¿Qué opinas de la implicación de exmilitares, de Navy SEALs y la corrupción que sigue existiendo dentro de las instituciones? Deja tu comentario aquí abajo, me encantaría saber qué es lo que piensas.
Furionáticos, si les gustó el video, les recomiendo y los invito a que me dejen su like ahí todo flama, que yo lo vea, para apoyar este contenido, suscribirse al canal si no lo han hecho todavía y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Te recuerdo que en la descripción de este video te dejé todos los enlaces que ayudaron a fomentar la investigación de este video, para que tú mismo te empapes y vayas muchísimo más allá de mí. También te dejé un enlace directo a mi servidor de Discord, Furionáticos, en donde siempre estamos hablando de este tipo de temas controversiales, entre otras cosas. También tienes en la descripción un enlace directo a mi comunidad de WhatsApp si quieres un contacto más directo conmigo y con mi comunidad. Pero hey, antes de que te vayas, te voy a dejar por aquí el video que hice hablando sobre Joseph Mengele, el ángel de la muerte. Tal vez te preguntes, ¿qué tiene que ver este video con todo lo que hemos hablado anteriormente? Pues mira, lo que pasó en el Rancho Izaguirre sí es verdad que es una historia macabra. Un lugar en donde los narcos juegan con la vida humana como si fueran un juguete, al igual que lo hacía Joseph Mengele en Auschwitz. Si todo esto te suena oscuro, es porque hay algo muchísimo más grande detrás. Si quieres saber más sobre este horror, no te pierdas el video, te va a dejar pensando. Dale click y nos vemos por allá.